Ya está, jóvenes. Entonces, nosotros estábamos analizando un PowerPoint de cinemática unidimensional, ¿ya? Y como una continuación de lo que nosotros analizamos antes, que llamamos rapidez media de cambio, ¿ya? Que es algo general para el cambio de cualquier cosa, ¿ya? Que está variando en el tiempo, ¿cierto? Eso nos permitió definir lo que son los deltas, los cambios, ¿cierto? Cambio de una cosa. Todo eso se utiliza en matemáticas, en física, con esa letra griega que se llama delta, ¿ya? Que se llama delta, ¿ya? Delta que parece un triángulo, ¿ah? En imprenta sí, aparece como un triángulo, se parece bastante, pero en la realidad manuscrita no es un triángulo, pero es muy parecida. Esa delta se utiliza también, hay una delta minúscula que se utiliza, esa es la mayúscula. Se utiliza en otros casos la delta minúscula. Bueno, entonces eso es para indicar cambios. Lo repito, las cosas cambian con el tiempo. Es muy difícil que algo no cambie. ¿Eh? Los seres vivos, o sea, ¿cierto? El clima cambia con el tiempo, la temperatura, como siempre le he dicho, la temperatura está cambiando, ¿ya? La presión está cambiando, ¿ya? Nuestra temperatura interior está cambiando, poquito, 34, 36, por ahí, normal, en fin, y de repente se nos dispara y ahí estamos en esta época propensos al coronavirus, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuidarnos también. Y todo eso ocurre con el tiempo como variable, una variable independiente. Todas las otras son dependientes, ¿ya? Y nosotros habíamos entrado a lo que es la posición, el cambio de la posición con el tiempo, o sea, a lo que llamamos movimientos. Posición, tiempo, ¿cierto? Yo voy a repetir totalmente el PowerPoint que iniciamos el viernes porque le hice algunos cambios más adecuados al curso, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla y voy a irme allá. No hay nada. Ahora sí. Y Ahora se ve. Arreglé el problema. Ya. Dijimos esto. Cinemática. Profe, póngale color al Power. Tranquilito. Se me apagaba así. Ya va a ver. ¿Pero se ve o no? Bien ahí. ¿Puede leer? Sí, se ve bien, profe. Sí, sí se ve. Hay que forzarse un poco más la vista, pero sí se ve. Describe el movimiento en términos del espacio y tiempo sin atender a sus causas. ¿Cierto? O sea, aquí no nos preocupamos de quienes producen el movimiento. En general, y ustedes lo tienen que saber, ya, podemos decir que el movimiento normalmente lo producen las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas. Pero aquí no nos vamos a preocupar de las fuerzas, no vamos a calcular fuerzas. En el capítulo que sigue, sí, porque ese es el clave para el curso. Entonces dijimos que vamos a utilizar partículas puntuales. Esto quiere decir partículas que teniendo una masa son chiquititas, ¿ya? Son muy chiquititas. Una masa que ni siquiera vamos a medir ni nos importa cuánto es, ¿ya? Entonces, eso. Lo que pasa es, porque esto no está en color, porque yo lo transformé totalmente, ¿ya? Eso es. Entonces, nosotros vamos a estudiar el movimiento en línea recta, ¿ya? Y aquí tenemos unas definiciones nosotros. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es una recta orientada. Profe, Sí. este es como un repaso, ¿cierto? ¿O estamos viendo materia nueva?
Sí, pues es que ya lo he dicho varias Repaso. veces, a lo mejor por eso es que tú Ah, lo, ya. tú lo Es que- repasas. Es que yo entré más tarde a la clase porque no podía. Punto 8. Ya, hablemos de repaso si tú quieres. A, B. Entonces, yo les muestro ahí un vector. A, B. ¿Ya? Supongamos que una persona camina desde A a B. Su camino puede ser, mire, aquí les voy a mostrar el camino que podría hacer esa persona. Una curva puede ser. Bueno, esa curva que dibujé es ¿Esa la que se sería llama. trayectoria o es camino recto? Qué bueno Corrido. que usted me sacó la palabra, pues joven, se llama trayectoria. Eso se llama bueno, tenía que ser. trayectoria. La trayectoria es el camino recorrido. El camino notable. que recorre el móvil por donde Sí. se va. Ya. Y desplazamiento es el vector. Es la dirección. El desplazamiento es la línea recta que une la Entre posición el punto, inicial. entre el punto A y el Final. punto B. Eso es. ¿Ves? Entonces, siempre hay distintas trayectorias. Yo no sé, aquí Felipe Hernández, que vive en Chihuayante, ¿cierto? Y él hace una trayectoria todos los días, no sé si la alcanzó a hacer el año pasado, antes que empezaran todos estos movimientos, si fue alguna vez a la universidad, pero iba a su colegio. Iba a Sí, su sí colegio. Fui en Sí. tren. Seguía en tren, seguía una trayectoria, se bajaba del tren, después, no sé, caminaba, en fin. Esa es la trayectoria. Pero la línea recta que une donde está su casa, línea recta, hasta el colegio, eso es el desplazamiento. O sea, muchas veces no se puede ir en línea recta. Entonces, el desplazamiento es una línea que trazamos nosotros nomás, imaginaria, en muchos casos. Tenía que meterme en la casa de los vecinos. No nos podremos ir, no, Bueno, si queréis pasar por la casa de los vecinos, oye, esa es otra tía. cosa. ya, subir, bajar el Permiso, centro, suegra. no sé, una serie de situaciones, ¿cierto? Entonces, claro, trazo de recta orientado que va desde la posición inicial a la final del móvil. A eso le llamamos desplazamiento. Y la trayectoria, camino que recorre el móvil, por donde se va. ¿Ya? Ya, eso nos va a ser útil después, e incluso los menciono después yo, de nuevo otra vez, para que les quede bien clarito. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí es donde analizábamos el otro día que cuando hablamos de la posición, ¿cierto? Esta posición debe ser referida a un sistema de referencia. Ahí alcanzamos a ver un par de autitos, ¿cierto? En cierta posición. Uno está en la posición 0, el otro está en la posición 30, podríamos decir. Menos 30, perdón. Menos 30. Y otro acá está en la posición más 30 también, se alcanza a ver ahí. ¿Eh? Más 30. Y va hacia el origen. ¿No es cierto? Estos otros también van hacia el origen. Esos de ahí, pero van desde el lado negativo. ¿Mm? Y ahí les ponía yo el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo, uno está en la estación, por ejemplo, esperando el tren, y yo estoy en el origen ahí en la estación. De ahí empieza mi sistema de referencia. El tren llega, viene de Walkie, ¿eh? Y viene, yo lo veo venir. Entonces, todos los valores de posición hasta antes de llegar al 0 son negativos en ese caso. ¿Y cuáles son los positivos? Los que siguen a continuación, cuando el tren parte de nuevo y se va hacia Concepción. Eso es. Si es que yo tomo hacia Concepción positivo, pudiera ser al revés, ¿no? Pero supongamos que el sentido en que el tren se maneja. Eso lo veíamos el otro día. ¿Ya? Entonces, la posición de la partícula es la situación con respecto al sistema de referencia. En una dimensión estamos hablando
porque después la situación es en 2 dimensiones. Pero ahora preocupémonos de Aquí entender está en plano más que nada, ¿no? en una dimensión solamente, ¿ya? ¿Qué sucede ahí? Como En un una plano. dimensión. Ok. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de la posición respecto al tiempo, tenemos ahí lo que aparece, ¿cierto?, en pantalla. Un gráfico cualquiera, con un móvil que empieza aquí, en el punto 30, ¿cierto? Sigue el punto 40, 50, le dimos a ese valor. Después se devuelve, ¿no? Baja al lugar aproximadamente 38, después llega al 0, y después sigue bajando al lugar 38 negativo, ¿ah? Porque el 0 está ahí está el 0, entonces 38 negativo le corresponde allá. Y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la cosa, ¿ya? Eso describe el movimiento del móvil. No es la trayectoria, ¿no? No es la trayectoria, porque la trayectoria de este móvil es recta, es aquí, es aquí, es en el eje X solamente. Pero al ir viendo los puntos de la posición, con el tiempo se va formando esa curva. Se forma una curva, ¿ves? Entonces, nosotros con la curva vamos a ir determinando algunas cosas. ¿Ya? Entonces, la curva de la figura es una predicción de lo que ocurre entre las posiciones del coche. ¿Bien? Ahí vamos viendo, de acuerdo a los puntos que se van dando, ya esos puntos se pueden colocar en una tabla de valores, como conversábamos tiempo atrás, ¿cierto? Y los vaciamos a un gráfico. Se forma ese gráfico. Pues bien, yo de nuevo vuelvo a lo que es la trayectoria. Dijimos que la trayectoria es el camino que recorre el móvil durante el movimiento, ¿cierto? El camino que recorre el móvil durante su movimiento. ¿A qué le llamamos rapidez promedio? ¿Ya? Le llamamos al cociente entre el camino recorrido y el tiempo. O sea, el valor del camino recorrido. ¿Ya? Si nosotros dividimos el valor del camino recorrido por el tiempo que se empleó, eso se llama rapidez promedio. Promedio, no lo olviden. ¿Ya? No olviden eso. Profe, ¿Sí? Digan. eso sería como su velocidad, ¿o no? No, pues, estoy hablando de rapidez promedio. ¿No? Rapidez, se llama eso, rapidez promedio. Justamente... Sí, es que si es, por ejemplo, camino recorrido partido tiempo, Claro, podría camino recorrido. ser 2 metros partido, no sé, 3 segundos. Sí, pueden ser 2 metros, 10 metros, lo que sea. Por eso pregunto, porque quedaría partido como metros por segundo. Sí, correcto. Ya. Pero si su pregunta está bien, no está alejada de lo que corresponde. Lo que pasa es que entre rapidez promedio y velocidad promedio, que todavía no la hemos definido, ya hay una diferencia. ¿Ya? Porque a esto, cuando dividimos así nomás la distancia por el tiempo, se llama rapidez promedio. Rapidez promedio. Tiene que ver con que el tiempo no es como definido, porque el otro, si no me equivoco, es como más definido, creo. No sé. Claro, Pregunto. claro, no, pero el tiempo va cambiando, va aumentando, aumentando. Pero el camino recorrido en este caso también va a ir aumentando. Porque claro, si vamos avanzando, avanzando, y aunque nos devolvamos en algún punto, el tiempo sigue avanzando. ¿Ya? Sí. Vuelvo atrás. Estábamos en 30. Llegamos a 50. Ya, pero me voy a ir por la línea. Llegamos a 50. Pero después nos devolvimos hasta 38, ¿ves? Sí, A 38.
a 38. Y después volvimos y llegamos a 0 en el punto D. Y seguimos después, claro, aumentando la distancia, pero negativa ahora. Pero igual se Profe, suma, porque el camino recorrido... ¿cómo sabe que 38 o solamente está haciendo No, una no, aproximación? claro, pues, yo Está más o deduciendo, menos porque no está aproximo en a 40. 30, 50 ahí porque está en la mitad, ¿cierto? Ah, ya, Y el 38 igual, lo estoy suponiendo, porque no es 40, una aproximación. es No, poquito menos que 40, ¿cierto? ¿Se fijan? El sí, 40 está ahí, sí, por eso doy 38. El ya. 0 está ahí, y acá abajo digamos menos 38 porque también está un poquito menos que 40. Entonces, ¿cuánto camino ha recorrido de A hasta E? Esto, de A hasta E, esta partícula. Estará en 30. 38 y 38, pu. No, pues, vayan viendo Pero bien. usted se refiere a la distancia, ¿cierto? Sí, pues, ¿cuánto recorrió? En total, todo el camino recorrido. De 20, de 30, perdón, a 50. ¿Cuánto va? Ah, pero en trayectoria. Sí, pues por eso el camino Ya. recorrido que estoy hablando. Sí, esa es la Sí, no, porque trayectoria. claro, me confundía con lo que dijo delante, que era solo, ¿cómo que era el otro? Era la trayectoria y Desplazamiento. el desplazamiento, pensé que era claro, era de A a F al tiro. No, por eso, ya. De A a B, ¿cuánto recorrió? Ya, ahí hay 20. 20. Se suman Ya. todos, ¿cierto? Ya, y de 50 bajó a 38, ¿cuánto más? Ya, menos 12. 12. Ya, son 12. más 12, pues, si es camino recorrido Ah, igual, más 12. no importa Ya, lo sí, que son sea. todas sumas. Se van Claro. sumando todos los recorridos. Claro, Sí. se van sumando, eso es lo que se... Ah, ya. 20 más Ah, ya. 12, Se entiende. ¿cuánto es 20 más 12? 32. 32. 32. Sí, 32. Más Y- 38. Y más 38, porque quedó de aquí a acá Ah, ya, Son 70. 70. Son 70. 70. Y más 38, más Son 30, 108. 108. 108, ¿ya? Eso significa que la distancia total recorrida o el camino total recorrido es de 108. ¿En qué tiempo? En 40 segundos. 40 segundos. Sí, pues. 10, 20, Sí. 30, 40. ¿Y por qué? ¿Pero por qué llega a 50 abajo? ¿A 50? No. O sea, esa línea que está abajo y termina en un El punto F. de 50. Es que El no F. está estimando. No, pues si Todavía para no ella sigue después. Sí, El que está pidiendo hasta L nomás. Yo dije hasta Ah, el ya. punto E. Hasta Ya. el punto E Es que porque no es- ahí yo lo veo clarito. ¿Ves? Ya, Después no profe. veo los otros puntos yo para allá. No sé si ustedes los ven. No. Después está el F, pero no veo bien claro. Entonces, hasta el E. Entonces dijimos 108 metros recorridos en 40 segundos, porque le corresponde ese tiempo. Sí. Se divide por 40, eso da Sí. 108 dividido por 40 metros, Como 2, 40 segundos. algo. 2, Ya. ¿cuánto? 2,7. 2,7. Ya, 2,7 2,7 metros por segundo es la rapidez promedio. Eso es lo que Ah, quería ya. entender. Ahora capté. Ahora captó, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿y cuál era la diferencia entre rapidez y aceleración? Momentito. Momentito. ¿O es como lo mismo? no, Es sí, que la verdad es que no recuerdo. No, Creo no, que estaba sí, en la diapo anterior. ya, pero esperemos un poquito para que Sí, entendamos no se preocupe. la diferencia entre rapidez promedio y velocidad promedio, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque después de eso viene la definición correspondiente, trayectoria. Ese es el ejemplo que yo le estaba dando. Toda esta diapositiva, ¿cierto? ¿Ve? Rapidez promedio se determina dividiendo el valor del camino recorrido por el tiempo empleado en recorrerlo. Era 108 dividido por 40, ¿cierto? Y a eso se le llama rapidez promedio. Entonces, acá vamos Eso de da nuevo. 2,62. Ahora, desplazamiento y velocidad promedio. Repito, desplazamiento es la línea recta orientada que une la posición inicial de un móvil con la posición final. Ya, entonces, aquí sí, que alguien está confundido. La velocidad promedio se calcula dividiendo el desplazamiento por el tiempo empleado.
Ya. Hasta ahí voy a llegar nomás, porque después sigue otra cosita. Vuelvo atrás. Se divide entonces el desplazamiento por el tiempo empleado. Va. Ahí. Ahí estamos. No. No. Ahí. ¿Cuál sería el desplazamiento entre A y E? Tenemos que trazar una línea Una línea recta. recta que vaya de A hasta E. Ah. ¿Cuánto es el desplazamiento? Para sacar el desplazamiento tenemos que hacer la diferencia entre 0 entre 30, que es la posición inicial, y menos 38. 40. A ver. O sea, sería menos 38 menos 30. Sería Sería menos 68. 8. Menos 30. Menos 8. No, No, ¿No? 68. menos 68. Sería Ah, Pero tenéis que Son sumarlo solo igual, 40. porque ya. se considera distancia igual. Pues. claro. Sí, no, hay metros Claro. por hora. Menos, claro, es que ¿cuánto vale la X en E? En el Vale punto E, 38, menos 38. menos 38. ¿Y cuánto vale la X en A? 30. 30. Entonces sería 68 sería. menos 38 a 0 y de 0 a 30. Claro, menos 38 menos 30. Sería menos 68. Ya. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Ya? Menos Sí, profe. 68. Entonces sería menos 68 dividido por el tiempo, que sería 40. El tiempo se mantiene. Entonces sería menos 68 dividido por 40. ¿Cuánto es eso? 1,4. 1,7. Menos, no se olviden, menos 1, 1,7. algo. Sí. 1,7. Ya, menos 1,7. Y el otro era más 2,7. ¿Se fijan que hay una diferencia? 62, sí. Bueno, eso que acabamos de calcular y que nos dio negativo, no siempre va a ser negativo, pero aquí dio negativo, es la velocidad promedio. A eso se le llama la velocidad, porque estamos dividiendo el desplazamiento por el tiempo empleado. ¿Se fijan? Y en valor no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro nos dio positivo. La rapidez promedio siempre debiera ser positiva. La rapidez promedio, porque nosotros vamos sumando distancias nomás, pues. No importa que vamos para el norte, para el sur, en fin, para donde vamos, siempre vamos sumando el camino recorrido. Fuimos, volvimos, nos detuvimos, incluso uno puede detenerse un rato. No importa. ¿Cuánto empleamos ahí? ¿Qué rapidez promedio tuvimos? Se divide la distancia por el tiempo. Pero acá se divide el desplazamiento por el tiempo. Y el desplazamiento, como yo se los acabo de definir, se determina como delta X. Ahí tengo de nuevo la velocidad promedio, pero desde el punto de vista de la curva. Se llama delta X el desplazamiento y delta T el tiempo. Ya hablamos de delta X. Delta X va a ser X final menos X inicial. Y delta T es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ves? Y eso es la velocidad promedio. ¿Ya? Eso es la velocidad promedio. Y aquí es donde vale. En un gráfico posición Diferente, claro. versus tiempo, su valor corresponde al valor de la pendiente de la cuerda que une dos puntos de la curva. Aquí vamos a lo que se llama pendiente. ¿Pendiente de quién? De la cuerda. ¿Ves? Ahí tenemos colores por si acaso alguien está pidiendo. Ay, eso mismo le preguntan. Eso mismo le preguntan. Entonces, claro, ¿ves? Aquí tengo un movimiento. ¿Qué pasa entre P1 y P2?
igual, pues yo, para sacar la velocidad promedio, el valor, el valor que estoy sacando, yo tengo que decir delta X partido por delta T. ¿Cuánto es delta X? Se hará, aquí corresponde X2, acá corresponde X1 abajo. Será X2 menos X1. Ese va a ser delta X. Delta X. Y tiempo 2, que es el que le corresponde aquí, ¿ves? Tiempo 2, menos tiempo 1. Entonces, eso es delta X partido por delta T. ¿Ya? Y eso corresponde a la pendiente de qué cosa? De esa recta. ¿Sí? Si quisiéramos ver la velocidad promedio entre el punto 1 y el punto 2, prima, lo mismo. Sería la X que le corresponde sería X2' menos X1 dividido por tiempo 2' menos T1. Y así sucesivamente se puede sacar la velocidad, el valor, insisto, el valor de la velocidad promedio. El valor de la velocidad promedio. Y que no tiene nada que ver con la rapidez promedio. A veces pueden coincidir en valor. ¿Ya? Ahora, las dimensiones con las cuales se miden, y esto lo estuvimos viendo la clase pasada, ¿cierto? Pero no importa que lo digamos de nuevo. Esto significa L partido por T, eso que puse ahí. L partido por T. ¿Pero por qué tengo T elevado a menos 1 ahí? Porque el T, cuando está en el denominador, multiplicando ahí, ¿cómo estarla multiplicando? yo lo paso al numerador cambiándole el signo al exponente. Está dándolo vuelta. Claro. Lo mismo pasa con el sistema internacional si medimos metro partido. Eso es metro partido por segundo. Es más cómodo escribirlo así. Por eso está escrito así. ¿Ya? Y corresponde entonces, repito, a la pendiente. O sea, eso sí, la rapidez promedio y la velocidad promedio se miden en las mismas unidades. O sea, esto es válido para ambas. ¿Ya? Pero se fijan ustedes, les puse el ejemplo antes para que se den cuenta que los valores no tienen nada que ver unos con otros. Bueno, además... Pero ese, el L, tiempo elevado a la menos 1... Dimensiones de longitud. Sí, ¿y de dónde salieron? Disculpe. ¿Cómo? ¿De dónde salieron? Porque L, ¿en qué medimos aquí en la X? Los cambios de posición, ¿en qué se miden? Ya. Son distancias, no es más Sí. distancias, son longitudes. Eso es L. Y el tiempo es la horizontal. Sí, Pueden ya. ser segundos, minutos, no sé, pero en el sistema internacional son metros y segundos. ¿Cierto? Sí. Eso es metro segundo. En el sistema internacional es metro partido por segundo. ¿Ya? Y corresponde, ¿no es cierto?, al valor del gráfico. ¿Ya? Porque va el ms elevado a menos 1. Sí. Entonces, yo quiero volver un poquito atrás. Aquí tenemos varias maneras. No quiero seguir todavía, ¿ya? Sino que quiero ver otra cosa antes de continuar. Antes de continuar, quiero volver un poquito atrás. Ya. Ahí hay unos ejercicios y yo se los subí al aula. Fíjense que aquí hay varias situaciones. Porque ustedes vieron que se forma una curva, ¿cierto? Hay curvas ahí. Bueno, las curvas tienen ecuaciones en que la X, que es la variable dependiente, depende de la variable independiente, que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí se plantea la ecuación de una curva, cualquiera.
una curva en que nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos determinar el desplazamiento en cada situación, ¿ya? Porque resulta que aquí es cosa de reemplazar nomás, po. Si ustedes reemplazan, por ejemplo, dice, pero determine el valor del desplazamiento primero, les voy a pedir yo. Determine el valor del desplazamiento. Ahí no dice desplazamiento, pero determinemos el valor del desplazamiento. Entre 2 y 3 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar, jóvenes. Dice x de t, permítanme anotarlo, 3t cuadrado menos 2t y nada más. Y eso serían metros. Ya. Ahí les copié la... Entonces me dicen... ¿Cómo, profe? Pero... Yo busqué el desplazamiento. Desplazamiento. Ahí. Busco el desplazamiento. Entre t igual 2 y t igual 3 segundos. Profe, sabe que no se ve nada el cuaderno. No se logra distinguir. Ahí. Ahí sí. Sí, pues, Un poquito más lejos. ¿Ah? Ya. Un poquito más, ahí sí. Ahí, ya. No, pues se me tienen que decir. Ya. Ya, si lo único que hice fue copiar esa ecuación que está ahí. La copió en el cuaderno. La copié en el cuaderno para desarrollar el ejercicio. Entre Ya. t igual 2 segundos, entonces, ¿qué hago yo? Aquí yo digo ya, para t igual 2, t le voy a llamar t2. Y lo que tengo que hacer es ir reemplazando. El t cuadrado sería 2 al cuadrado. Entonces eso sería 3, lo voy a anotar todo aquí, por 2 al cuadrado, menos 2 por 2. Y todo eso me tiene que dar, en este caso, perdón, es x2 el que yo busco. x2 para tiempo 2. Eso me da metros. Ya. Ahí está el reemplazo. Ujú. Profe, no entiendo cómo hizo eso o por qué lo hizo. Donde está el tiempo, yo coloco, porque dice entre t igual 2 segundos y t igual 3 segundos. Entonces yo reemplazo por 2 primero, para saber cuánto vale x para t igual 2 segundos. ¿Sí o no? Ya. Tengo que colocar 2, porque estoy viéndolo para tiempo igual 2 segundos. Y eso me va a dar 3, 4 por 3, 12, menos 4, me da 8 metros. Entonces, la posición para el tiempo 2 vale 8 metros. Esa es la idea. ¿Eh? Ya. Ya. No, pero La la pregunta posición. es ¿por qué le puso al cuadrado en el segundo término, el 2, por ejemplo? T3, Porque dice o sea, t 3T, cuadrado. Porque dice t cuadrado. ya. Por eso. T cuadrado dice. Entonces yo tengo que... donde diga t, yo coloco un 2. Pero ese 2 tiene que estar al cuadrado. Ah, Si yo porque me tengo que ir guiando... es el tiempo al cuadrado. Claro, pues me tengo que ir guiando aquí. En la ecuación. Ahora lo voy a hacer lo mismo, pero con 3. Ah, ¿Por es qué? Porque reemplazar me dice valores. entre t igual 2 y t igual 3. De nuevo, 3, Profe, ¿cuánto le dio el T1? x2 fue el que saqué.
8 metros. Ah. Ahora, sigo con la ecuación, de nuevo. 3 por Sí, 3 al cuadrado menos 2 por 3. ¿Cuánto me da? A ver, ahí está el reemplazo. Ahora donde dice T, en medio 24. donde diga T, yo tengo que colocar 3. Eso es. Porque dice que es para tiempo 3. ¿Se fijan? Sí. Eso, o sea, yo reemplazo donde diga T por el valor que me dan del tiempo. Esto es 9 por 3, 27. Menos 6. Eso me da 21. En medio 24. Y luego resté 24 con 11 y me dio 13 en el resultado. No, a mí me da 21 me da. el 3 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Nueve. 3 al cuadrado? 9, 9. Por 3, porque está multiplicado por 3. 27. Claro, 27. Incluso aquí podrían decir 3 al cubo porque hay puros 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, Pero 27. profe, y la suma del 3 al lado, entonces quedaría 2 menos 6 más 3, esa cuestión queda como A ver. menos 3, y ahí al 27 le resta el menos 3 y la 24. No, ¿y cuánto es 2 por 3? Le faltó la suma al lado, el más 3, ¿Qué suma? creo. Porque yo lo sé así. O sea, porque ahí dice No, pues, 3 2 por 3 menos 6, pues. 2 Sí, por 3 pero es 6. sí, no, sí ¿Está sé, bien, pues? pero ahí en Yo- el paréntesis hay un más 3 en el ejercicio. En el computador No, chuta, dice tiene, 3 de cuadrado. ya. No, es que por Por eso, estar tratando de explicar lo que pasa con el tiempo, tiene toda la razón. Igual en el otro entonces. por Sería eso 2 en el lo 8, encontraba raro. claro, más Raro. 3. Me tiene que dar 11 en el primero. Tiene toda la Felipe es razón. un crack. No, es que me concentré porque en la explicación de qué pasaba Sí, con la No, el competencia. reemplazo, si entendí la Claro, misma. y más 3, efectivamente, ¿cierto? Ujú. Sería 24, ¿cierto? 24. Sí, pues, Entonces, lo ya, resta. entonces tendríamos, lo voy a Ujú. anotar de nuevo, x2 vale 11, ¿cierto? Ya quedamos claros, hay que sumarle el 3. Y x3 igual 21. Muy bien la observación. Entonces, esos son los valores definitivos, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, delta x, en este caso, será x3, x final, menos x inicial. Y eso es x3 menos x2, es decir, x3 que vale 21, menos 11, ¿cuánto es? No, profe, da 24. No, da 21. La 24 el que se le suma el más 3. Ay, hombre, gordo. Porque se le resta el menos 3 al 27. Sí, Era como 3 24. por 8. Era como 3 por 8. 24. Menos 11, Y ahí sí. Ahí da 13. ¿cuánto me da? 13. 13. Ahí está el 13 resultado. metros. Ya, Sí. bueno. Ese es el delta X. Ese es el delta X entonces, ¿ya? Ese es mi delta X. Bueno, entonces yo divido ahora mi delta X, que es 13 metros, lo divido ¿por cuánto lo divido? Por Por el T2 tiempo que menos, sería 1. por T3 menos, por un segundo. Porque delta T
es 3 menos 2 segundos, o sea, 1 segundo. Por lo tanto, el resultado es 13 partido por 1, 13 metros segundo. Eso es. ¿Ve? Eso es lo que nos pedían. ¿Ya? Bueno, en muchos casos la rapidez promedio y la velocidad promedio corresponden a lo mismo, ¿no? Al el mismo valor. En cuanto a valor. Sin embargo, si habláramos de rapidez, de velocidad, nosotros necesitamos la dirección, porque la velocidad es vectorial. ¿Mm? Ujú. Ya. Entonces, a ver, los invito aquí con la misma ecuación a hacer lo mismo, pero para tiempo 1 y tiempo 4. Entre 1 y 4 segundos. Hacer exactamente lo mismo. Calcular el Ah, desplazamiento. lo mismo, con otros datos. El desplazamiento primero Ya. y Tiempo después uno. el valor ¿Cuánto de el tiempo la uno? velocidad. Claro, entre 1 y 4 segundos. Ya. Ya, me interesa que reemplacen bien. X1. Yo igual lo voy a reemplazar aquí para que vamos corrigiendo. Ya, ahora sería 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 y más 3, que no se nos quede el 3 de lado. 3 menos 2, o sería 3 más 3, 6 menos 2, 4. A mí me da 4 metros. X4 sería... Ya, estoy listo, profe. Creo que está bien. Ya, a ver. A mí me dio X1 4 metros y X4 43 metros. ¿Sí o no? A mí me dio el X1, me dio 3 metros. 3 metros. Sí, porque 43 me dio a mí. era menos 2 por 1, más 3, y ahí queda como 1, positivo. Y 3 por 1 es 3. Ya, entonces, ¿cuánto nos queda? 3 metros. No, pues. Y el otro da 43, está bien, el 2 está bien, 43 metros. Entonces ahí 3 se por resta al cuadrado. X2 menos 3 por 1 X1 y eso da 40 metros. A ver. 3 por 1 al cuadrado es 3 nomás. ¿Cierto? Sí, es 3. Sí. Menos 2. Que es 2 por 1. 3 menos 2 es 1. 1. Ujú. Y más 3, 4. 4. Esa es la multiplicación, claro. Ahí está, sí, sí, 4. Claro, hay que multiplicar 2 por 1 ahí. Ah, Y está bien, después se no hay... Profe, Sí, ¿podría es mostrar que su primero la cuaderno? multiplicación. No, pues sí, sí está bien. Si no, no se complica, Ah. se equivoca. Me estaba equivocando yo en delante, no se me equivoca usted. Ya. ¿Por qué se ¿Cómo? multiplica? Ah, por la T, ya. ¿Por qué? Pues porque dice 2 4, por T, ¿cierto? y el ¿Ya? otro elevado. Sí, hay No, que por irse la 3. fijando en las operaciones que se indican. ¿Ya? 3 Ya. por 1 es 3, menos ¿Por qué queda elevado el 2 4 queda más elevado a 3. 2?
Ya, un momentito. Sí, ¿Quedamos claro con el 4 metros? Sí, hasta Ya. ahí estoy bien. Hasta ahí vamos bien. Sigamos con el otro. Sí. El otro es Tenemos 3 por. Es para el tiempo 4. Entonces, el 39. tiempo vale 4. El tiempo vale 4 horas. Pero y está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por eso es 4 elevado a 2. Pero ¿de dónde saca está. que 4 horas? ¿Cómo? ¿De dónde se sacan las 4 horas? Por la reemplazo. Si estoy reemplazando, pues me dicen que el tiempo vale 4. En la ecuación hay un tiempo ahí, mire. Ahí. Hay un tiempo, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto vale el tiempo? Sí. 4. En delante era 1, ahora es 4. Por eso es 4 Ah, ya. cuadrado. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Sí. Menos 2 por 4, de nuevo, porque el tiempo vale 4. Más Ya. 3. Ya. Y ahí sale la cosa. Ah, ya. Entonces, sí, está bien, 50 veces. Miren, Ya. No, si ahora entendí porque la primera fórmula es para sacar los metros. Y por eso vale 4. No, no entendía de dónde sacaba el 4, pero ahora entendí. ya. No, pues si el 4 me lo están dando. Supongamos que me dijeron en 5 segundos, a ver, para que, antes de seguir. Entonces, yo el tiempo lo tengo que cambiar por 5. Y sería 3 por 5 al cuadrado, menos 2 por 5. Si me dicen tiempo, bueno, aquí eran 2 y 3, pero yo le dije 1 y 4. Entonces el resultado con 4 sería 4 al cuadrado es 16, por 3 me da 48. Y ahí, ¿Cómo, profe? No. ¿Qué? A ver. ¿Ah? ¿Qué me perdí? 3 ¿Por qué le dio 48, profe? más Disculpe. 4. porque ¿cuánto es 4 al Porque cuadrado? 4 por elevado a 2 16. es 16 y 3 por 3 16 por son 16 es 48. 48. Y 3 por 16 es 48. ¿Entiende? Ah, ya, no, sí. Sí, está bien, pues sí, está bien que pregunte, si no se me complica, me tienen que decir cuando Ya. entiendan o no. Menos 2, Profe, ¿podría mostrar el cuaderno? Profe, es que pensé que Ya. ese era el resultado final y ahí dije por qué me equivoqué yo. 4. por ahí lo tengo, ahí, 3 por 4 al cuadrado, ¿cierto? Y me doy cuenta. Ah, Profe, ya, profe, después ahora el entendí bien. primer resultado, o sea, T1, Tranquilo, T tranquilo, igual tranquilo. 1 por T igual 4, esos se restan, ¿cierto? Sí. Y Ya. eso me daría 39 metros por segundo. Menos 2 por 4. Entonces sería No, 48 menos, menos 11. ya, pero, no, pues, menos 8 nomás, pues. Y después dice más 3 aparte. Sube un poquito más el cuaderno, por favor, profe. Ahí sí. Era 43. Ah, claro. Son 43. 40 y más 3, 43. 43. ¿Perfecto? Ya. Entonces, mi delta X sería 43 menos 4. Y eso sería, si no me equivoco, 39 39. metros. Y dividido por el delta T, que sería en este caso 3. 4 menos 1. ¿Menos 1? Sí. Que sería 3. Sí. Ujú. Y Entonces, eso da 13. velocidad o rapidez delta X delta T sería 39 3. dividido Partido 3. Sí. por 3. Y Da 3. eso da 13. ¿Por qué lo dividen en 3, profe? Porque el delta T vale 3. Pues. Y es delta X dividido por delta T. Ya.
No es que de 1 a Entonces, 4. los 39 divididos son 3. Sí, porque entre T1 y T4 hay 3, pasaron 3 Hay segundos. 3 segundos, eso es el delta T, pues ve que eso es lo que habíamos conversado antes, los delta. ¿Cuánto cambia de un punto al otro? Cambia 3 segundos. Y cambió en 39 metros la posición. En estos casos la posición es igual que la distancia, pero no siempre es así. Por eso que yo puedo hablar de la rapidez también. ¿Sí? Ya, entonces, ese es un tipo de cálculo al que yo los quiero invitar. Pero también tenemos otro. No, este todavía está muy pesado para ustedes. Pero ¿y si lo intentamos, profe? No, que prefiero que me entiendan la otra situación. ¿Ya? La otra cosa. A ver. Aquí, ¿cómo salgo de ahí? Aquí. Vamos acá. Hay un ejercicio que me interesa. No es ese tampoco. No es ese, jóvenes. Es otro que les tenía seleccionado por ahí. Ejercicio, movimiento en una dimensión. Déjale. Ya. Es otro el ejercicio. Ya, pero lo vamos a inventar. Puedo inventar un ejercicio. Una persona camina 30 metros al este, 30 metros para el este, y se demora en eso 3 minutos. Luego vuelve hacia el oeste, recorriendo 20 metros. Y demorándose en esto 2 minutos. Voy a repetir la idea. Una persona camina hacia el este, 30 metros. Y luego se devuelve, lo voy a marcar con rojo para que ustedes lo vean. Recorrió 30 metros, pero después se devuelve y recorre 20 metros. Los 30 metros los recorre en 3 minutos. Y los 20 metros los recorre en 2 minutos. A ver. Ahí está. Con azul está la ida y con rojo está la vuelta. Primero recorre 30 metros en 3 minutos hacia el este. Y luego recorre 20 metros hacia el este y emplea 2 minutos nomás. Esa es la idea. ¿Qué quiere que saquemos? La velocidad, la rapidez promedio. Pero que entiendan la situación. ¿Entendió la situación? Sí. Ya. Según yo era rápido. Ahora le pregunto. Primero, calcular el desplazamiento.
está facilito, ¿eh? Por eso, ¿cuánto se desplazó esa persona? En total, ¿Puedo responder? 50 metros. 50 metros. 50 No, ¿qué es el 30 más 20. desplazamiento? Ah, desplazamiento. Esa es la trayectoria. ¿Qué es el desplazamiento? Se desplazó 30 metros. ¿Qué es el desplazamiento? Pregunto, ¿para qué? ¿Ah? desplazó 10 metros. Es que en punto, El punto A, desplazamiento es 10 metros hacia el este. ¿Por qué? Porque la posición 0, desde la posición 0, ahora está a 10 metros. ¿Pero para dónde? Está para el este. ¿Cierto? Ese es el desplazamiento. Es la recta orientada que va desde la posición inicial a la final. La posición inicial es 0 y la final está a 10 metros. ¿Se fijan o no? Ahí está la definición. Sí. ¿Ya? 10 metros. Ujú. Al este, porque pudiera haber sobrepasado, pudiera sido hacia el oeste también, pero es al este indica la flecha. Ujú. Entonces, ese es el desplazamiento. 10 metros este. ¿Cuánto es la velocidad promedio entonces? ¿Cuánto es la velocidad promedio? Es el desplazamiento dividido por el tiempo. Entonces es 10 metros este. Tengo que nombrar yo para dónde va. ¿Cuánto es el tiempo total que empleó esta persona? 300 segundos. No, pero en El minutos. tiempo son Ah, son 5. 3 y 2 son en 5, total, ¿cierto? 5 minutos. 5 por 6, 30 si lo sacamos en segundo. Pero hablemos en minutos, no es necesario cambiarlo. 5 minutos. Es el tiempo total. Y 10 partido por 5 es 2 metros por minuto este. Entonces, ahí tienes la velocidad promedio. Son 2 ah, metros por minuto hacia el este. ¿Fijan? ¿Profe? Sí. No sé si estaré equivocado. Pero a mí en la enseñanza media me habían enseñado que los metros siempre tenían que ir por segundo, no podían ir por metros, o sea, por minuto. No, bueno, es menos, por eso si trabaja en el sistema internacional. Ya. O sea, el tiempo. Sí, el tiempo. No, que depende, pues. Si puede trabajar en otros sistemas también, pues si no, nunca mediríamos en minutos. No lo usaríamos. Ya. No, pues yo preguntaba. Sí, sí. No, se puede. Más aún aquí, imagínate, ¿para qué vamos a dividir por 300? Porque también se puede obtener cuántos metros por segundo son, pues, pero si contamos en minutos, la ida y la vuelta, ¿para qué? No es necesario. A veces es necesario. Nos sale un número mucho más cómodo, pues, que son 2. Sí, porque el otro sale 0,0. Claro. 0,3 Es periódico. más incómodo, pues. Es más incómodo ese que decir 2 metros por minuto. Cada minuto. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ahora, la rapidez promedio. Ahora la rapidez promedio. ¿La rapidez qué es? La rapidez es el valor del camino recorrido por el tiempo empleado. ¿Cuál fue el camino recorrido en este caso? 30 metros para 50, allá, ¿no? O igual son 20 para 50 acá. en total. 50 metros. 50 Claro, 50. Ahí se suma nomás en todo. 5 minutos.
Y Esta dividido sería- por 5 minutos, La rapidez promedio. sí. Sumamos todo nomás ahí. 50 dividido por 5 es 10. 10 metros por minuto. 10 metros por minuto. Y ahí no decimos para el este, para el oeste, para ningún lado, porque la rapidez es un valor. Bueno, Es lo que avanzó, ¿no? eso es lo que se mide cuando un atleta corre los 100 metros planos o los 400, para que dé toda la vuelta a los 400, se cuenta el camino recorrido nomás y el tiempo que empleó. Porque ¿cuánto sería la velocidad promedio de un atleta que da toda la vuelta, por ejemplo, a la pista y llega al mismo punto de partida? Si habláramos de velocidad promedio. ¿Cuánto es el desplazamiento si el atleta parte en un punto, da toda la vuelta y vuelve al mismo punto? Sería ¿Cuánto el cero sería partido. ¿Cuánto Tiempo. sería el Cero. desplazamiento? Cero. 0, sí. Entonces, no tiene sentido hablar de velocidad promedio, porque la velocidad promedio sería cero en ese caso igual. Tendría que ser rapidez. Entonces, rapidez, ¿ves? Y me vale. Por eso es que es más usado el concepto de rapidez. Y uno mide la rapidez en ese caso. Y ahí es metros por partido por segundo. Corresponde a metros partido por segundo. ¿No? Sí, ¿ves? Imagínense cómo está la diferencia entre los conceptos. Porque si habla de velocidad promedio, ustedes pueden discutir con alguien. Oye, pues si llegó a la meta, su velocidad promedio vale 0. Y otra persona que no sabe física le va a decir, pero ¿cómo? Mira cómo iba, lanzado, corriendo, ¿cómo iba a ser de 0 velocidad? Sí, pues, es que lo que se mide es la rapidez promedio en este caso, porque la velocidad da 0. Eso es para que se den cuenta ustedes de las diferencias entre una cosa y otra, que muchas veces se confunden, son cosas que se confunden, la velocidad con la rapidez. ¿Ya? ¿Les parece? Bien. Ajá. Jóvenes, entonces, fíjense, aquí tenemos varias maneras. Una, usar la ecuación, que nos permite sacar el desplazamiento. La ecuación no nos permite sacar la distancia recorrida. Ahí hay una, como les dijera, con la ecuación nosotros sacamos, da lo mismo, el desplazamiento con la distancia que recorre. Es lo mismo. Cuánta distancia va recorriendo. Pero así, de otra manera, como lo mostré recién, es diferente. Por eso es importante la ecuación, también se trabaja con ella. Este ejercicio aquí no los tengo yo subidos. ¿Por qué? Porque aquí se pide la aceleración y entra otra cosa. Y nosotros En la aceleración se saca velocidad inicial por velocidad final, por tiempo inicial por tiempo Claro. final. Sí. Exacto. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Después de la velocidad promedio, nosotros pasamos a la velocidad instantánea. Pero la velocidad Por instantánea, rapidez instantánea también. claro, mientras la rapidez la sacamos así, con la pendiente de la cuerda, porque ese delta X partido por delta T es la pendiente de la cuerda en realidad. Acuérdense que hablábamos de pendiente la clase pasada. Y en cambio, la instantánea es en el punto, en un punto nomás. Y eso es la tangente, la pendiente pero de la tangente. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Con fórmula, esa sería la fórmula. Pero aquí
queda clarito que yo puse esta expresión no será utilizada en este curso. No Ya. está al alcance del curso, por eso lo puse. Salvado. Pero esa es la fórmula que nosotros tendríamos que usar si quisiéramos sacarla. Entonces es imposible, no la podemos ocupar. Velocidad igual, Límite el del límite es el... Ya. es un concepto por matemático. distancia, por- Es un Ya. concepto matemático que seguramente lo van a ver el segundo semestre, ¿ya? Por eso aquí está clarito, para que ustedes no se confundan, que esta expresión no será utilizada en este curso. Ya, muchas gracias. En este curso solamente vamos a usar buscando la tangente, ¿m? La pendiente de la tangente. Y eso es algo que les tengo que enseñar a hacerlo también, ¿ya? Pero sí, la velocidad, ustedes pueden darse cuenta, puede ser positiva, puede ser negativa o también puede ser cero, ¿ya? Y el valor de la velocidad instantánea, cuando hablamos de instantánea, no de promedio, es lo que se llama también rapidez instantánea. Y ahí es donde se confunden, porque uno habla de velocidad o rapidez como si fuera lo mismo. Yo digo valor de velocidad, pero puedo decir rapidez también ahí. Está bien, está bien. Por eso el comentario que hacía la clase anterior, cuando les decía el rapidímetro. Porque ese va marcando el valor de la velocidad instantánea. El valor de la velocidad instantánea. Y eso es también la rapidez instantánea. Pero el puro valor. Porque la velocidad es un vector y hay que colocarle la dirección. Si ese aparatito también nos fuera indicando la dirección en todo momento, sería un velocímetro, como es el término que se usa habitualmente. Si me dijera que voy para el norte, que voy tantos grados al este del norte, por ejemplo, ahí me estaría dando la velocidad. Pero si solamente me da el valor numérico, eso se llama rapidez. Por eso esa situación. No sé, ¿a ustedes le han cursado alguna infracción alguna vez por exceso de velocidad? ¿A alguien? Sí, me pillaron a 150 en zona de Ay, 50. hombre, cuídese. Por exceso No, de hermosura. no me fijé, no me di cuenta que tenía pasé de una carretera de Ya me 100 igual. kilómetros por hora Es que cuando hay buenos a autos no una se zona dan de ni cuenta, 50. pues. No, pasé una es que yo venía por Aquí no he hecho una bien, autopista, por una carretera, y pasó que entre unas rejas Sí, pero- que separaban el bandejón central, pusieron un cartel de límite de velocidad 50 kilómetros por hora. Y yo no me fijé, no lo vi porque me lo tapaban la reja. Ah, Entonces, claro, más abajo estaba los estaban carabineros pistoleando. Y no me pistolearon a mí, por suerte, porque mi infracción fue por 101 kilómetros por hora. Pistolearon el auto al frente. Pero yo iba a 150. claro. Bueno, no, así pasa. Pues, sí, a cualquiera ¿No? le puede pasar. Y en mi familia somos todos En patas de 800, fuego. profe. Siempre Patita de están plomo. pistoleando. No sé, ya, si eso no importa. Pero, ¿qué le puso? ¿Le puso en qué lugar iba? En el Y parque. puso el lugar donde fue ocurrido. ¿Y le puso la para infracción. dónde iba? Sí. O sea, ¿de dónde hacia dónde? ¿No? De Eso es dónde la sé dirección. dónde puso Claro, la dirección de donde fue cursada la claro. infracción. Entonces por Bueno, eso... Carabineros no te pasan parte, ellos te citan a tribunales. Ya. Le entrega una citación. Bueno, a veces le llama uno parte, pues la citación. Señor, lo voy a dejar citado, ta. Eso es lo que A dice. tribunal. A tribunal. Ya, No, pero si la peor coloca parte era que el tenía lugar, hace 2 meses la licencia. claro, pero coloca el lugar y coloca hacia dónde iba y cuánto llevaba, ¿cierto? Entonces, ahí le está indicando la velocidad. ¿Por qué? Porque da el valor, da el punto de aplicación del vector y está dando la dirección. ¿Ves? Ahí sí, ahí está dando, entonces está bien dicho por exceso de velocidad. El Alex no podía entrar, ahora entró. Sí. Entonces, bueno, por eso es que esto mismo, yo sé que cuesta engancharse, ¿ya? Entonces, yo voy a seguir, pero el viernes hay varios, les voy a traer ejercicios listitos aquí
para que ustedes Profesor, lo vamos a ver. Dígame. oiga, se me había caído, recién pude meterme de ¿Sí? nuevo. No, Alex, si ya estamos claros, si me llegó tu información, así es que Ah, ya. tranquilito nomás. Ya. Y lo único que te has perdido porque el viernes nosotros vamos a insistir en esto, entonces ahí te engancho. Ah, ya. Entonces, Por si acaso. podríamos, como que repasamos de nuevo. Sí, Ah, ya. ya. Entonces, esa es la idea. No te perdiste Entonces, de les nada. decía yo que el cálculo de la velocidad instantánea lo vamos a determinar a partir del gráfico. ¿Va? No lo vamos a determinar con la ecuación, por ejemplo, porque con la ecuación no vamos a poder, o sea, podríamos hacerlo, pero no viene al caso. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, eso. Claro, ahí tenemos entonces, y aquí tenemos la situación de que esto no será utilizado en este curso. No nos vamos a meter ahí porque no, sería mucho. Pero sí vamos a usar esta situación, ¿ves? Ahí tenemos una curva, de varias curvas, y yo quiero ver cuánto es la velocidad instantánea en el punto donde tengo el cursor. Entonces, hay una línea ahí, que es la tangente. Y yo le tengo que calcular la pendiente a la tangente. Para calcular una pendiente, yo tengo que tener 2 puntos, ¿sí? 2 puntos conocidos. Y aquí yo tengo un punto conocido, que es el punto de X que vale 4 y el punto del tiempo que vale 2, ¿cierto? Esto está medido en segundos, metros y segundos. ¿Sí? Entonces, para X tengo 4 y para tiempo 2. Me falta un punto. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Se prolonga esa línea, ¿ya? Aquí me la prolongan hacia arriba, hacia abajo, hasta buscar un punto que pueda ser utilizable. ¿Qué punto me están dando para la X? ¿Qué valor? Aproximado, ¿eh? 9, ¿cierto? ¿Pudiera ser? No, 8,5. Ahí tenemos 7, Tengo la mitad, 8, 9, 8,5 aproximado. O un poquito pasado, si quieren ustedes, 8,6, ¿o no? Está pasadito un poquito de la mitad para arriba. 8,6. Entonces vamos a tener el punto 8,6 y el punto 4 para la X. ¿Cuánto es delta X ahí? De 4 a 8,6. 4,6. 4,6, ya. Recuerden ese valor. Y el tiempo varía entre 2 y 5. 3, ¿cierto? De 2 a 5 van Sí. 3. Entonces, el valor de la velocidad instantánea sería Profe, 4,6 dividido por 3. profe, disculpe, ¿podría repetir? Que 1,5. me está costando prestar atención, por eso. Ya, entonces, ya, ¿cuál es la situación? De nuevo, Por favor. la velocidad instantánea, le repito, se determina calculando la tangente en el punto que yo quiero calcular. Ya, ok. Un ejemplo. En ese punto, en el punto 4, 2. Todos, ¿ya? 4 es el valor de 4 X metros, 2 segundos. y 2 segundos. Ese es el punto ahí. ¿Ya? Entonces, les dije yo, hay que buscar un punto que podamos determinar más o menos claramente. En el ejemplo, se utiliza el punto en que X vale 8,6 aproximadamente. Aquí hay aproximación, ¿eh? Y el tiempo vale 5, ¿cierto? Entonces vamos a tener una X de 8,6 y una X de 4. ¿Cuánto me da delta X? 8,6 menos 4. ¿Cuánto dijeron que era eso? 4,6.
4,6. Y el tiempo va de 2 a 5. Pues está marcadito el triángulo ahí, ¿eh? De 2 a 5. De 2 a 5 van 3. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, y la pendiente es delta X partido por delta T. Es decir, 4,6 dividido por 3. ¿De dónde salió ese 4,6? Disculpe. De nuevo, La recta del 8,6 menos vale 4. 4 y acá arriba vale 8,6. Ya. 8,6 menos 4 es delta X. Esa es la altura más alta que logró. O que puede lograr. No es que haya logrado esa altura mayor, que es un punto que yo puedo medir, porque no me lo dieron ese punto, lo elegí yo, o lo eligió el problema. Mire, si aquí vamos a ver, ya, 8,6, porque aproximadamente, ¿cierto? Está ahí, 8,6. Menos 4 da 4,6. Dividido por 5 menos 2, 3. Es decir, 4,6 dividido por 3. Ya. ¿Cuánto les dio? 4,6, dividido 3. 3. 1,53 semiperiódico. 1,53, ya. Recordemos ese valor, recordémoslo. Porque, mire, periódico, ya. Mire, porque podemos encontrar otro punto que me sirva al conocido. A ver, aquí hay uno, fíjense que aquí hay uno que está bastante aproximadito, ahí, donde tengo yo el cursor. Porque podría decir que la X vale, yo tengo un poquitito más que 7, 7,1 pónganle, ya, 7,1 ahí. Y el tiempo vale 4, ¿cierto? Ya. Entonces aquí sería 7,1 menos 4, porque es delta X, insisto con el delta X, 7,1 menos 4, ¿cuánto es? 3,1, ¿cierto? 3,1. Sí, 3,1. Ya. Dividido por 2 hasta 4, el tiempo es preciso, ¿eh? 2 a 4 sería 2. O sea, 3,1 dividido por 2, ¿cuánto es? 3,1 y en 2 es 1,55. 1,5 es 50 y 55. 25. 1,55. Ya, nos dio un poquito más. Pero está en el orden del 1,5, 50 y tanto. ¿Se fijan? De 1,53 a 1,55 tenemos 0, re poquito, pues. 0,0. 0,02. 2 milésimas. Claro, No, 2 centésimos, perdón. 2 centésimas. Y serían metros por segundo. ¿Ve? Entonces da casi lo mismo. Y así se puede buscar cualquier punto que más o menos sea claro para leerlo. No sé si hay otro. Mira, el 8 también me sirve. El 8 sí que me sirve más. Ahí, el 8. Ahí, estamos casi justitos. 8 con el tiempo 4,5. ¿Se fija? 4,5 y arriba está el 8. Entonces, 8 menos 4. 8 menos 4, ¿cuánto es? 8 menos 4 es 4 4. para el delta X, pero sería dividido por 2,5. 4 dividido por 2,5, ¿cuánto es? 2.5 es 1,6. Mira, ahí le dio 1,6. Y ese diría yo que es casi lo más preciso, ¿eh? Sería 8 aquí. Sí, le falta un poquito para ser 8 también. Pero le falta poquito, ¿eh? Yo diría entonces entre 1,5 y 1,6 estaría el resultado. O sea, aquí es muy difícil dar resultado exacto por si acaso. Pero estamos dentro del orden, ¿sí? ¿Sí?
En el 4 y 4 donde es recto sería 0. A ver, sería 4, 4. 4. Sí, pero Cuatro. Esa misma. No, es que ahí estoy en 4. No, pero tengo que tener 8 puntos con 4. Sí. A ver. El otro. Sí, pero para la curva. ¿No está el ángulo recto, por ejemplo, ahí abajito? Para la curva. Sí, pero no estoy en... claro, pero es que No se puede. Ya no. no se puede. No se puede. No, si ahí te marcan el triángulo ok. para que se fijen bien dónde fue que tomaron. ¿Ves? Porque es la pendiente, es la tangente. Y en este caso es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Ya? ¿Ves? Ahora, una línea recta, como es, una recta tiene una sola pendiente, porque se refiere a la inclinación de la recta. Eso es lo que se le llama la pendiente, la inclinación. ¿Ya? Y por eso A Terminator. es un poco difícil en este gráfico, pero habrá otros en que puede ser más sencillo. ¿Ah? No encontramos una X que sea más o menos exacta. Sí, aquí con el 7, pero el 7 está un poquito pasado. 7, si fuera 7,2, yo puse 7. 7,2 menos 4 sería 3,2. 3,2 dividido por 2. ¿Cuánto es 3,2 dividido por 2? 1,6. 3,2, ¿verdad? 3,2 dividido por 1,6. 1,6. Ya. Entonces, fíjense que 1,6 es el valor que más se aproxima, que más se repite. Debiera ser ese, pues está entre 1,5 y 1,6 el resultado. De la velocidad La instantánea. verdad es que no entendí mucho, pero algo haremos ahí. No, es que delta X, es que no te tienes que olvidar, tú tienes que buscar el delta X. A ver, mejor decimos. No, es que cuando me pone esa línea, Ya, ahí me pierdo. mira, 8,6 es ahí, ¿Ya? ahí, y 4 es acá. ¿Ve? Entonces, por eso se dice delta X. O de aquí, pues de aquí que es 4 hasta arriba, ese es el delta X, eso. Toda esa vertical es el delta X. Ya. Y toda la horizontal es el delta T. ¿Se fijan? Ya. Es el delta T, pues de 2 a 5 van 3. En cambio, y de aquí de 4 a 8,6 van 4,6. Esa es la idea. Este es delta X y ese es delta T. Delta X dividido por delta T me da el valor de la pendiente. Y la pendiente en este caso es el valor de la velocidad instantánea, porque es la tangente. Cuando se trata de la pendiente de una cuerda, en ese caso la pendiente da el valor de la velocidad promedio. Y con eso podemos usar la fórmula, pero en la instantánea no. En la instantánea no, porque no tenemos. Vamos a calcularla después, pero con otras cosas, de otra manera. Pero por ahora la definición de velocidad instantánea solamente la podemos obtener aquí, a partir del valor de la tangente. Ese es un ejemplo. Bueno, yo les voy a dar ejercicios en que ustedes puedan esto mismo, ¿no es cierto?, poder calcularlo. Hay que sacar delta X y hay que sacar delta T. Esa es la idea. Siempre. Como más adelante, aquí me voy a saltar un poco para mostrarles que esto se repite. En la aceleración, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Fíjense, ahí tenemos una curva. Pero ahora el gráfico es velocidad-tiempo. No es posición-tiempo, es velocidad-tiempo. Por lo tanto, ahora hablamos de delta V. Delta V
¿Se acuerdan cuando hablaban de velocidad final y velocidad inicial? Bueno, aquí se da eso, pues delta V y delta T. Velocidad final menos inicial dividido por el tiempo. A lo mejor se recuerdan un poquito de esa fórmula. Alguien me preguntó antes qué pasaba con la aceleración. Bueno, en esta línea que les muestro ahí, sacamos la aceleración promedio. Y la otra que está por acá y que pasa por B, me daría la aceleración instantánea. Y el procedimiento es el mismo anterior. O sea, para la velocidad y para la aceleración se repite lo mismo. Ahora, los gráficos son diferentes, sí. Son diferentes porque en el otro tengo posición, tiempo, y aquí tengo velocidad, tiempo. Entonces, volvamos para atrás. ¿Por qué? Hasta ahí nomás. Ya. Entonces, ¿yo qué voy a hacer el viernes? Vamos a repetir varios de estos ejercicios con las definiciones correspondientes, así para que Alex no se pierda y otros también que no entendieron, ¿no es cierto?, no se pierdan tanto. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces le voy a traer los ejercicios justitos para que los manejemos en la clase. ¿Ya? Y después de eso están en condiciones ustedes de trabajar con los ejercicios de la guía. Antes no. Aunque si intentan algo, bienvenido sea. Cada uno verá ahí. ¿Ya? ¿Estamos, jóvenes? Entonces, yo creo que por hoy día es bueno. Pero ya tienen claridad absoluta de lo que vamos a hacer el viernes, ¿ya? Ajá. Yo les traigo los ejercicios en el cuaderno o se los subo al aula para que ya los tengan ustedes, ¿cierto? Y podamos revisarlos. Aquí se entienden las cosas solamente haciendo ejercicios, de otra manera no nos van a entender. Entonces hay que tomar ejercicios aquí y ir viendo qué pasa. ¿Ya? Yo tendré que buscarme un gráfico que me resulte que tengamos varios puntos que podamos usar, porque aquí se nota que estamos aproximando nomás, ¿ves? Porque no tenemos los puntos. El ideal sería esto con papel milimetrado, pero aquí estamos complicados con papel milimetrado. Jóvenes, ¿Y no habrá alguna aplicación, profe? como una aplicación. La profesora de matemática tiene como una aplicación que la puede colocar en el Word. Ah, y ya. vamos Por eso haciendo figuras. vamos a buscar, No sé, porque no sé si será la misma igual. sí, le vamos a buscar aquí alguna cosa para hacer los gráficos, ¿ya? Pero el gráfico Claro. que es complejo para determinar es la velocidad instantánea aquí. Sí, mire, pero por último entiendan que en un gráfico la velocidad instantánea va a estar dada por la pendiente de la tangente. Y esa es la dificultad para calcularla. Ya. Claro, ¿por qué? Porque la tangente es un punto conocido nomás. Y los otros hay que, bueno, y aquí donde entran las mediciones, lo que les decía, las mediciones, la interpretación de cada uno para darle qué valor le doy, ahí cuando me quedan pasado la mitad, antes de la mitad, en fin. ¿Ves? Esas son las cosas. Muy bien, jóvenes. Entonces, descansen por hoy día, pues. Que les vaya bien. Que todo Gracias, profesor, igualmente. funcione como corresponda. Que no haya temporal tan grande, que si quiere llover, que llueva, pero que no haya temporal, que no quede la grandera. Ya, jóvenes, que estén muy bien.